Según dice el artículo 2 de este anteproyecto de ley, la presente ley será de aplicación a toda persona física o jurídica de carácter público o privado que resida, se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que fuera su nacionalidad, origen racial o étnico, religión, domicilio, residencia, edad, estado civil o situación administrativa. Es decir, es una ley que está pensada para todas las personas, no solo de nacionalidad y ciudadanía española, sino para todas las personas que se encuentren en el territorio español y actúen en el territorio español. Sin embargo, para su redacción, el Ministerio de Igualdad solo contó con colectivos y entidades transactivistas favorables a esta ley o a este anteproyecto de ley. No se han rendido hasta conseguir que esta ley llegara al Congreso. Activistas de todo el Estado español, de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales y también de otras entidades han trabajado durante años en este proyecto de ley. Esta es su ley. Su aprobación significaría, a nuestro entender, una grave violación de los derechos de las mujeres y de la infancia, de las personas homosexuales y de las personas afectadas por disforia o incongruencia de género, que es como se define en los manuales internacionales de psiquiatría. Además de constituir un grave retroceso para el ejercicio de los derechos fundamentales de ciudadanía en España y, en concreto, para el ejercicio del pensamiento crítico y para la libertad de expresión. Aunque se nos presenta como una necesidad imperiosa de dar respuesta a unas desigualdades, a unos vacíos, incluso a un desamparo, a una falta de derechos, en realidad solo hay un único objetivo, que es trastocar, alterar el ordenamiento jurídico con la introducción de la estocada final, que es la autodeterminación del sexo, con todas sus consecuencias. Sabemos que, según el texto del anteproyecto, como tenéis en pantalla, toda persona de nacionalidad española mayor de 16 años podrá solicitar por sí misma la rectificación de la mención registral del sexo, y las personas menores de 16 años y menores de 14 podrían hacerlo por sí mismas, aunque asistidas en el procedimiento por sus representantes legales. En las disposiciones adicionales de la norma hay una modificación que permite que, a través de un procedimiento judicial, menores de 12 a 14 años pudieran iniciar los procedimientos para realizar esta rectificación, aunque en el cuerpo de la norma se refiere, como veis, de 14 en adelante. En virtud de la redacción del artículo 40.2, la rectificación registral permitirá a la persona ejercer todos los derechos inherentes a su nueva condición, lo cual anula de facto cualquier distinción entre los sexos en la normativa que acabo de mencionar. Sí que hay una mención a las obligaciones jurídicas que pudieran corresponder a la persona con anterioridad a la inscripción del cambio registral en relación a la violencia de género. Esto es un fuego de artificio, porque no se ponen cortapisas a la transición legal de varones condenados por delitos sexuales o violentos, los cuales, como sabemos por la experiencia, son reincidentes habitualmente, además de no prever la eventualidad de un cambio de sexo registral con carácter previo a la realización de cualquier ataque sobre una mujer en caso de planificarlo con premeditación. Esta consideración de los varones como mujeres a todos los efectos tiene un impacto considerable en la recogida de datos segregados por sexo, que es la herramienta que utiliza el feminismo en defensa propia para poder visibilizar la violencia y desigualdades que todavía sufrimos, es decir, nuestra opresión, a pesar de la igualdad formal que teóricamente tenemos en nuestro país. Desaparecerían los avances conseguidos por el feminismo en las últimas décadas al neutralizarse todas las políticas de discriminación positiva cuyo fin es combatir la desigualdad estructural que sufrimos las mujeres en nuestra sociedad. No podemos dejar de mencionar en este apartado el ámbito que ha tenido más repercusión en la sociedad en general y que ha tenido mayor visibilidad con motivo de los recientes Juegos Olímpicos de Tokio,
evidentemente me estoy refiriendo al ámbito deportivo. Se promueve un modelo educativo sexista arraigado en los estereotipos a los que se les da carta de naturaleza, como que es una cuestión natural, que hay cosas de niños y cosas de niñas, y esto se enseña en la escuela. Se procurará que estos programas se realicen en colaboración con las organizaciones representativas de los intereses de las personas LGTBI. La formación inicial y continua del profesorado estará destinada, entre otras cosas, a capacitarles para la detección precoz entre el alumnado de algún indicador de maltrato en el ámbito familiar por motivo de las causas establecidas en esta ley. En caso de disconformidad por parte de los progenitores, se nombrará un defensor judicial. Las decisiones sobre el o la menor pues las tomará este defensor judicial. La negativa a respetar la orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales de un menor por parte de su entorno familiar deberá tenerse en cuenta a efectos de valorar una situación de riesgo. Estamos poniendo a los progenitores en la tesitura de seguir sí o sí y sin otra posibilidad el modelo afirmativo. Todo esto se acompaña de una moda. Esto está de moda, está en los medios de comunicación todo el rato, las redes sociales son un caldo de cultivo gigante para promover que las criaturas quieran transitar, trae consigo una mayor popularidad y además un sentimiento de ser especial y de ser única o único. Y además lo puedes elegir porque para eso van a las escuelas, para contarles a las criaturas que pueden ser trans. O sea, realmente en las escuelas se hace propaganda. Esta ley blinda que esa suerte de moda aparezca en un texto legal, amenazando a los padres incluso con la pérdida de la patria potestad si contrarían a las criaturas. El artículo 38 nos cuenta cómo se van a hacer cargo en el registro civil de contarles a las criaturas que vayan a cambiarse el sexo registral de los apoyos que van a tener en el ámbito sanitario, educativo, laboral, en fin, en todos los ámbitos. Para las criaturas que destransicionen o las personas que destransicionen no existen ningún derecho que refleje la ley, ninguno. Resulta como mínimo sorprendente que mientras que las leyes que protegen a las mujeres, como la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres o la Ley Orgánica contra la Violencia Machista, no contienen régimen sancionador, en el caso de este anteproyecto sí se incluyen sanciones en los artículos 76 y 77. Con el agravante de que sería el propio afectado el que decidiría qué considera un agravio de forma absolutamente subjetiva, ya que las leyes transgeneristas son las únicas leyes basadas en sentimientos y no en hechos probados. Es decir, el agraviado es quien decide qué considera un agravio. Por ejemplo, decir que las mujeres tenemos vagina es vejatorio. Cada persona trans decidirá, basándose en sus supuestos sentimientos, qué es lo no vejatorio para ella. Sentimientos, repito, no hechos probados, algo insólito e inédito en democracia. Algo que, sin duda alguna, vulnera, como hemos expresado, entre muchas otras cosas, nuestra libertad de expresión.